Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una antigua rúbrica de una liturgia oriental decía que al llegar el momento del Evangelio, cuando todo el pueblo se pone de pie y también los ministros para escuchar la palabra de Dios que va a ser proclamada por el diácono, el obispo, que hasta ese momento ha tenido junto a sí el báculo, lo suelta y escucha el Evangelio sin apoyo alguno, porque está escrito: no llevéis nada por el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, y tampoco llevéis túnica de repuesto. Al cardenal Newman, al San John Henry Newman, le gustaba también celebrar la misa así, a veces con cierta como celeridad, porque decía que estaba escrito en el libro del Éxodo que había que celebrar la Pascua de pie, con la túnica ceñida y deprisa, porque es el paso del Señor. Y otros tantos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento dan a entender que la palabra de Dios es predicada con vigor, con celeridad, que es eficaz como espada de doble filo, dice el apóstol San Pablo. Que hay una cierta velocidad, fuerza, una energía, que la palabra de Dios no es para ser diluida en otras palabras y guardada como quien guarda en una alacena para después las cosas. En todo caso, lo cierto es que los apóstoles fueron enviados a predicar como quien tiene una misión muy precisa, muy concreta y que debe ser ejecutada sin dilación. Así también el mismo Hijo del Hombre, Jesús, el Divino Maestro, predicaba, y en algún momento se nos narra en el Evangelio que iba como deprisa, que iba precediendo a sus apóstoles porque tenía que cumplir un encargo. Mi Padre trabaja y yo también trabajo, dirá él. Y así la palabra de Dios, todavía hasta la fecha, es dada al mundo con cierta vehemencia. Todo esto que se menciona en el Evangelio, el bastón, la alforja, el pan, el dinero, son como estorbos. Y San Alfonso María de Ligorio decía que justamente la palabra de Dios había sido entregada sin adornos, sin estorbos, sin embarazos, dice él, para que pueda ser recibida íntegramente, con facilidad. Algo parecido decía San Vicente de Paúl cuando enseñaba a los suyos a predicar, y decía que debían predicar con sencillez, sin adornos, sin ornamentos, en directo, para que la palabra de Dios llegue a los corazones. Es verdad, nuestro mismo Divino Maestro Jesús quiso utilizar palabras humanas, en todo semejantes a las nuestras, menos en el error. Y así se ha transmitido el Evangelio una y otra vez. Son palabras de verdad, palabras sinceras. El demonio, por el contrario, es maestro de la mentira, es el padre de la mentira. Y la palabra de Dios, que son palabras de verdad, le hacen la guerra a las mentiras. Alguna vez le preguntaron a un exorcista que si no tenía miedo de que a la hora de hacer un exorcismo el demonio revelara cosas escondidas de su propia vida y que quizá incluso sus pecados. Y el exorcista aquel contestaba que de eso no tenía miedo, porque ya se sabe que el demonio es mentiroso, que cualquier cosa que diga, lo mismo es verdad que lo mismo es falso, que no hay que hacerle caso. La palabra de Dios, por el contrario, es verdadera, es transparente.
es como un agua cristalina. De ahí que pueda ser tomada, pueda ser asimilada sin miedo a contaminarse. Si alguno no os recibe, les dice Jesús a los apóstoles en estas instrucciones del Evangelio que venimos escuchando en este día en la misa, si alguno no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Como para indicar que nada de aquella dureza de corazón debe contaminar la palabra que ha sido anunciada gratuitamente. Gratis reciben, gratis dan. La palabra de Dios es transmitida con alegría, con ligereza, con la ligereza, con agilidad, ¿no? Como quien no lleva un peso encima, porque va dirigida directamente al corazón de los hombres, va dirigida directamente a las almas, que no necesitan demasiados adornos para entender las cosas. Las naturalezas puramente espirituales, los ángeles, captan las verdades espirituales directamente en su espíritu. Lo más semejante, por decirlo así, a ese modo de entender y de captar las cosas es la palabra divina que nos llega sin cosmética, sin maquillajes. Según el lenguaje corriente de la Iglesia, la palabra de Dios es un alimento sabroso que puede ser tomado así sin aderezos. Cuando una comida es mala, hace falta recubrirla o ocultar su mal sabor con muchas salsas. En cambio, la palabra de Dios es como un alimento bueno que no necesita ser recubierto con una salsa fuerte de muchas especies para esconder el mal sabor. Al contrario. Y nuestro Señor Jesucristo hizo esfuerzos para hacerse entender a los apóstoles que la eficacia de su palabra, que la eficacia del Evangelio no estaría en los medios humanos, artificiosos, para atraer a las almas. Muchas veces se ha caído en la trampa de querer atraer a los jóvenes o a los adolescentes o a los que están alejados de la Iglesia o del Evangelio, utilizando instrumentos como muletillas, como si para atraer a la gente a la fe hubiera que organizar un concierto de rock y aprovechando los intermedios les decimos 2 o 3 palabras piadosas. Pero si les decimos que van a venir a escuchar palabras piadosas, no vienen. Entonces se les organiza como pan y circo. Eso no es necesario. La palabra de Dios nos fue entregada sin artificios, nos fue entregada sencillamente. Y así el itinerario que va de la mente hacia Dios, el camino que va de nuestras almas hacia Dios, se recorre con claridad, se recorre a través de estas palabras sencillas, palabras del Evangelio que sirven tanto para expulsar demonios como para curar enfermedades. Así se las dio Jesús a los apóstoles. Y así se convirtieron también nuestras naciones por la palabra de los predicadores, que no venía envuelta ni recubierta de grandes artificios, sino que fue predicada con sencillez. Y esa es la palabra más eficaz. Nuestro Señor predicaba en los caminos, predicaba en la mesa, predicaba en la casa de quienes le invitaban, predicaba conversando amigablemente con sus discípulos. Y eso nos deja entender que la palabra de Dios es cercana y puede ser escuchada en distintas circunstancias y que no requiere de un espacio estrambótico, estrafalario, con efectos especiales. Ellos, dice el Evangelio, se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Al cumplir pues el mandato de Cristo, se comenzó a incendiar, a llenar de la luz, del fuego de Cristo, toda aquella tierra de Palestina donde el Señor Jesús también caminaba. Pidamos y seguimos pidiendo al Señor que ese fuego no se extinga jamás y que también nosotros sepamos
acoger esa palabra y transmitirla con la sencillez con la que nos fue entregada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.